Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 30 de marzo de 2025. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de la absolución de Dani Alves? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Lo primero, nos vamos a ir directamente hasta Birmania a esta hora de la mañana, porque ya varios países como Rusia, China, India, Japón o Vietnam han anunciado el envío de personal especializado en las labores de rescate de ese terremoto del pasado viernes que ha causado hasta el momento más de 2.000 muertes, según el último balance provisional. Además, hay muchos desaparecidos, personas bajo los escombros. El dictador, incluso, como decimos, Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado el envío de 120 trabajadores especializados en rescate. Las autoridades tailandesas han elevado hoy domingo a 17 el número de personas fallecidas por el colapso de un edificio que estaba en construcción en Bangkok. Además, otras 32 personas han resultado heridas de diversa consideración y 83 más, esto es lo que estamos diciendo, siguen desaparecidas bajo los escombros. Estos son datos, los últimos datos del último informe de situación de la Administración Metropolitana de Bangkok. Además, en Tailandia también subió drásticamente ayer a más de 700 personas fallecidas, mientras los equipos de rescate buscan entre casas en ruinas y rascacielos colapsados a posibles supervivientes. En Birmania, en el epicentro del seísmo, el balance ha subido hasta más de 1.600. La ayuda mundial se está repitiendo, incluso la Unión Europea, Manuel, ha anunciado 2,5 millones de euros en ayuda, así que estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en esta zona en el terremoto causado el pasado viernes. Y bueno, seguimos también hablando de temas internacionales, cambiamos de asunto, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó este jueves en París, en la participación donde estuvieron los líderes europeos, líderes de 31 países que se reunieron para discutir precisamente cómo seguir ayudando, en este caso, a Ucrania en la guerra, pero también para apoyar al país a largo plazo, incluyendo en un hipotético acuerdo de paz. Convocados por el presidente francés, Emmanuel Macron, participaron dirigentes de 27 países europeos. Estaban los jefes de gobierno de Alemania, Reino Unido, de España, también los máximos responsables de la OTAN y la Unión Europea, incluso el vicepresidente de Turquía o representantes de Canadá y Australia. ¿Qué salió de esta reunión? Macron anunció que Francia y Reino Unido van a liderar unas fuerzas de garantía sobre Ucrania, fuerzas aceptadas por Kiev que prepararán el terreno para una posible presencia de tropas de paz europeas cuando finalice la guerra. El primer ministro británico y yo hemos dado mandato a nuestros jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para que un equipo franco-británico sea delegado en los próximos días a Ucrania y pueda trabajar muy estrechamente con nuestros socios ucranianos que también han implementado este mecanismo para preparar precisamente en todos los ámbitos lo que será el formato del ejército ucraniano del mañana. Esta es una de las noticias. En esa cumbre del jueves estuvo también el presidente del Gobierno de España, estuvo Pedro Sánchez. Se espera que Moncloa diera su opinión al respecto a la cumbre de París, pero no dijo apenas nada. España mantiene que es prematuro, dicen, hablar de un despliegue de tropas europeas en Ucrania, y Moncloa prefiere esperar al acuerdo de paz. Así incluso lo trasladó también la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. España ha sido siempre un país muy comprometido que está ayudando y seguirá ayudando a Ucrania, pero en este momento entendemos que es muy prematuro hacer ningún tipo de planificación mientras no sepamos en qué términos se va a desarrollar ese acuerdo de paz, porque ese acuerdo de paz tiene muchos matices, muchas variables, y por lo tanto vamos a esperar siempre apoyando a Ucrania, que es nuestro papel y nuestra misión más importante.
Los dirigentes insistieron en mantener las sanciones económicas internacionales de varios países occidentales contra Rusia hasta que se acuerde la paz frente a las exigencias rusas de que comiencen a levantarse. Lo que no ha sentado nada bien a Pedro Sánchez y ha generado polémica en Moncloa y la OTAN fueron las declaraciones de Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN. Aseguró que España llegará al 2% del gasto en defensa en verano. Escuchamos. Los belgas han estado diciendo que quieren llegar al 2% para este verano. España ahora está diciendo que quieren llegar al 2% este verano. Sabemos que Portugal, Italia, todos están teniendo estos debates ahora. Y yo les digo que, bueno, ahora los estoy llamando para pedirles que logren el 2% para este verano, para que colectivamente podamos movernos considerablemente por encima del 2%, porque tenemos que gastar mucho más del 2%. Ahora los estoy llamando yo, pero podrían recibir la llamada de un hombre muy paciente de Washington si no me escuchan. Y me encantaría escuchar esas llamadas telefónicas, pero esperemos que no sean necesarias. Estas declaraciones han marcado la semana y no han sentado nada bien en el gobierno, que España iba a llegar al 2% de gasto en defensa en verano. Moncloa asegura que España está trabajando para llegar al compromiso del 2% lo antes posible, pero dicen que Sánchez nunca dijo que se iba a llegar a ese 2% en verano, con una fecha concreta. Eso sí, la realidad es que fuentes de Moncloa sí reconocen que Sánchez sí que se comprometió ante la Alianza a intentar acercarse al 2% del gasto militar en verano, cuando el presidente del gobierno, por cierto, nunca ha informado de ese objetivo ni a las Cortes, al Parlamento, ni tampoco a los propios ciudadanos. La secretaria general del PP ha criticado esta semana, este mismo viernes, el malestar expresado por el gobierno de la nación ante las palabras del secretario general de la OTAN. No solo engaña a todos los españoles, y ayer lo que intentó con los europeos en París y a la OTAN fue engañarles también. Y por tanto, pues lo que queda nuevamente puesto de manifiesto es que Pedro Sánchez tiene una relación patológica con la mentira. Solo se engaña a sí mismo, porque los españoles ya lo conocemos y ahora también lo conocen los europeos y se han dado cuenta que a ellos también les miente. Y Manuel, es importante destacar también que para llegar al 2%, la principal trampa, ¿no?, del Ejecutivo consiste en aprovechar el dinero presupuestado para los ministerios que no se haya ejecutado y hacer modificaciones en partidas para que vayan a defensa y alcanzar ese tanto por ciento pactado en Europa. El Gobierno también podría utilizar el fondo de contingencia, una partida a la que el Ejecutivo puede recurrir en situaciones excepcionales, como por ejemplo fue con el caso de la gota fría, pero fuentes gubernamentales reconocen que eso no sería suficiente. Pues esto es a lo que está jugando el Gobierno. Para empezar, Pedro Sánchez niega la palabra rearme, lo cual es esto de utilizar eufemismos para intentar adoctrinar a la población. Es un disparate absoluto. Estamos hablando de gasto en defensa, de gasto, por lo tanto, en el ejército, militar, gasto militar. Todos estos socios del gobierno de extrema izquierda, que ahora abogan una vez más por la bandera del no a la guerra, niegan la posibilidad de incrementar el gasto en defensa, no se dan cuenta, incluso algunos de ellos defienden salir de la OTAN, no se dan cuenta de que la mejor forma de evitar guerras es precisamente mediante la disuasión. Y para disuadir tienes que estar armado hasta los dientes. Eso es lo que está reclamando la OTAN, eso es lo que está reclamando Estados Unidos, porque han cambiado las reglas de juego. Ya no estamos bajo el orden mundial construido tras la Segunda Guerra Mundial después del año 1945. Ahora ya, bueno, pues la Alianza Atlántica se mantiene, pero está debilitada. Y Estados Unidos ha dicho claramente que Europa tiene que defenderse a sí misma, que ya no puede contar con la garantía del ejército, del todopoderoso ejército norteamericano, y por lo tanto los europeos se tienen que poner las pilas, hay que rearmarse. ¿Y qué es lo que va a hacer el gobierno para alcanzar ese 2% de umbral en gasto en defensa? Pues hacer trampas, mentir, engañar, como siempre. Y lo que van a hacer es meter en gasto militar lo que no es gasto militar. Van a escudriñar todo tipo de partidas presupuestarias para ver si pueden engañar a sus socios de la OTAN. Y de esta forma inflar un presupuesto, el presupuesto en defensa, en partidas de lo más diverso. Cuando en realidad no es así. Están hablando incluso de incluir partidas relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Pero qué vergüenza, qué insulto es este. Qué broma
de mal gusto es esta. Lo que hay que invertir es en armas, en tecnología militar y en el ejército. En el ejército. No metiendo partidas procedentes del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Transición Ecológica. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Pedro Sánchez, ya lo saben, un mentiroso patológico. Y mientras tanto siguen las novedades en la guerra de Ucrania. El dictador Vladimir Putin propuso este jueves introducir un gobierno temporal en Ucrania bajo los auspicios de la ONU y Estados Unidos, entre otros, con el fin de celebrar elecciones y tras ello iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Según Putin, con este gabinete será posible firmar documentos, dice, legítimos que serán reconocidos en todo el mundo y dice que serán fiables. Además, esta semana se ha llegado a un acuerdo, cabe recordarlo, a principios de semana también en el Mar Negro. Estados Unidos asegura haber logrado un alto al fuego para garantizar una navegación segura en el Mar Negro, un paso previo al pacto que busca Washington para facilitar el comercio marítimo en la zona. Todo ello se produce mientras la Comisión Europea ha pedido este miércoles que los ciudadanos europeos tengan un kit de emergencia o de supervivencia listo en sus hogares para garantizar la supervivencia al menos 72 horas, en el marco de su estrategia para elevar la preparación ante crisis, que incluye establecer un nuevo centro de gestión de coordinación de la Unión Europea para asegurar la respuesta coordinada de los Estados miembros, tanto civil como militar. Ante el escenario geopolítico más convulso por la agresión rusa en Ucrania, pero también por el impacto climático, Bruselas pide un cambio de mentalidad y una acción sólida para afrontar los riesgos que nos rodean, es decir, ante situaciones de guerra o para protegernos también ante catástrofes naturales. Ha publicado Europa un vídeo donde explican en qué consiste ese kit de supervivencia. La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis así explicaba en qué consiste. Lo primero, muy importante, son las gafas para ver lo que está pasando. Lo siguiente, mis documentos en una bolsa resistente al agua, imprescindible en un día lluvioso en Bruselas. Ahora hablemos de la iluminación. También importante, una linterna. Si no tienes, no te olvides de cerillas o mechero. Y por supuesto, agua, porque el agua es vida. Y mi amigo especial, una navaja suiza, 18 herramientas en un solo cuchillo, imprescindible. Imprescindible todo ello para hacer frente a guerras o desastres naturales. El vídeo es más largo, pero hemos sacado únicamente una parte. Al respecto también se ha pronunciado de este kit de supervivencia España. Ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y yo creo que no hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos. En estos momentos no hay ninguna amenaza ni para la integridad territorial y la soberanía de España, ni siquiera tampoco en estos momentos nadie se está preparando para ninguna guerra. En algunos países del este y del norte de Europa este tipo de ejercicios de preparación pues son habituales y está en su cultura de seguridad. Y cuando la Unión Europea publica documentos, al final son un consenso entre las distintas culturas de seguridad. Yo pasaría de la anécdota a la realidad. También las críticas al plan de rearme siguen esta semana, por ejemplo, en el principal socio, el socio de gobierno de Moncloa. Hablamos de Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó este jueves el plan de rearme de Bruselas y rechaza acelerar el gasto en defensa a ese 2%. Dice Yolanda Díaz que esto solamente beneficia a Estados Unidos. Nosotros no estamos de acuerdo con que la posición que tenga que hacer hoy la Unión Europea sea un rearme. 2, creemos que es un gravísimo error que la Unión Europea haya supeditado la política exterior y de defensa a Estados Unidos. Vamos con más asuntos en clave nacional. Los actos del 2 de mayo volverán a estar marcados este año por la confrontación absoluta entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, el Gobierno central de Pedro Sánchez. A falta solamente de 5 semanas para su celebración, ya se sabe que Isabel Díaz Ayuso va a vetar a cualquier representante del Ejecutivo como prueba de la guerra entre administraciones, que marca desde hace meses el pulso de la política tanto autonómica como nacional. Todo ello se produce, cabe recordar, después de ese acto institucional del 2 de mayo en 2023, en pleno clima electoral en España, que estuvo marcado por la negativa desde la Comunidad de Madrid a que el ministro de Justicia,
Andalucía, Félix Bolaños, subiera a la tribuna de autoridades, una decisión que se enmarcó desde el gobierno regional como una cuestión de protocolo, pero con la que se escenificó la polarización existente entre ambas administraciones. Desde el gobierno hablan de polémicas absurdas, critican Óscar López siempre que sale la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace la réplica, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública. Pues la mejor valoración es comprometerme, como voy a hacer ahora mismo, a que cuando haya un cambio en Madrid, en 2027, no pasará ninguna de estas salvajadas institucionales a las que nos tiene acostumbrada la señora Ayuso. Son polémicas absolutamente absurdas, estériles. Yo creo que Madrid necesita lo contrario, necesita normalidad institucional, necesita entendimiento. Y por lo tanto ya le digo que cuando sea presidente de la Comunidad de Madrid no pasarán esas tonterías. Y queda poco tiempo para el Gobierno para repartir a los menores inmigrantes no acompañados en Canarias. El Tribunal Supremo emitió un auto que obliga a Pedro Sánchez a garantizar en un plazo improrrogable de 10 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores inmigrantes no acompañados que hayan solicitado o que hayan manifestado su voluntad de solicitar protección internacional y que actualmente se encuentran a cargo de los servicios de protección de menores en Canarias. En plena polémica porque Pedro Sánchez da un trato preferente a Cataluña y País Vasco en el reparto de menas, el Supremo le pone plazo para que salga en auxilio del archipiélago canario. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, habló de esta sentencia del Alto Tribunal, dice que es un fallo que llega posteriormente a una aprobación legislativa que se convalida el próximo día 10 de abril en el Congreso de los Diputados. Estamos analizando ese fallo, pero en cualquier caso, antes de que el Supremo se haya manifestado, ya el Gobierno de España aprobó un Real Decreto Ley para distribuir no a los menores que han solicitado asilo o están acogidos a derecho internacional, sino a todos ellos y a todos los demás. Por tanto, es un fallo que llega posteriormente a una aprobación legislativa que se convalida el próximo día 10 de abril en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y ahí sí tengo que decir, ayer lo decía, que lamento que haya comunidades que estén presentando recursos al Tribunal Constitucional. Precisamente Madrid es una de las comunidades que va a presentar un recurso. También hay que recordar que ese pacto alcanzado entre el Gobierno y Junts es prácticamente un reparto a la carta donde Madrid va a acoger a casi 800 menores inmigrantes, mientras que Cataluña recibirá tan solo entre 20 y 30. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado ese recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto que modifica los criterios de reparto de menas. Esta semana estuvo en Onda Cero. Allí aseguró la presidenta madrileña que el reparto no es una solución. Las soluciones no pasan por repartir a los menores. Primero esperar a que estén hacinados y una vez hacinados repartirlos. Y entonces de esta manera dar lecciones de solidaridad, etcétera. Me parece de una profunda irresponsabilidad que además esto no venga acompañado ni de negociación con las comunidades, ni de presupuestos, ni tampoco las formas cuando los procedimientos te los saltas. Ayer, 29, se cumplieron 5 meses de la catástrofe en Valencia y en otros puntos de nuestro país por la Dana, la gota fría. Además, esta semana se han cumplido hay varias novedades. La Unidad Militar de Emergencias ha comunicado ya, la UME, que la Generalidad Valenciana ha solicitado su desactivación tras 150 días de trabajo para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Gobierno Central activó a este organismo a petición de la Generalidad el 29 de octubre, el mismo día que sucedieron los hechos, para hacer frente a la situación provocada por el temporal que dejó un saldo de más de 200 víctimas mortales. Además, esta semana en los juzgados han declarado como fallecidas a 2 de las 3 personas que se encontraban en paradero desconocido en la provincia de Valencia durante las inundaciones. Esto hace un total de 227 muertes en el cómputo total de fallecimientos en esa catástrofe. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pasó directamente esta semana al ataque en su estrategia, criticando a Pedro Sánchez a cuenta de varios asuntos. A cuenta de los presupuestos generales del Estado, dice que ellos han conseguido aprobar unos presupuestos mientras que el Gobierno de España no, y también insta a Pedro Sánchez a construir y a contribuir en la reconstrucción de Valencia después de la tragedia. Porque este ni está, ni viene, ni aparece. No viene. Yo le voy a invitar a venir para que cumpla con la reconstrucción. Yo le voy a obligar a venir y le voy a invitar. Obligar no podré, pero proponérselo sí.
para que venga a contribuir a una de las tierras más abandonadas por el gobierno de España. Pedro Sánchez no está por estar, estará en Moncloa. Y nosotros hemos presentado unos presupuestos. Lo hemos hecho en unas condiciones muy difíciles. Esto decía Carlos Mazón, todo ello cuando ayer mismo se produjo la sexta protesta, la sexta manifestación en Valencia contra la gestión del presidente de la Generalitat. Estuvieron aproximadamente 25.000 personas. Y después del acuerdo en Valencia para sacar los presupuestos, el pacto presupuestario con Vox no está lejos en Murcia ni en Aragón, pero tanto Fernando López Miras como Jorge Azcón quieren acotar los términos de la negociación. No quieren prestarse al sometimiento que busca el partido de Santiago Abascal, que presta Vox. La dirección de Bambú les exige una declaración en un atril, dándoles la razón a ellos en su negacionismo climático y en la dureza de pedernal de sus postulados migratorios. Pero los varones de estas dos comunidades no están en la misma situación de necesidad política que Carlos Mazón y, por lo tanto, no quieren ceder tanto como ha hecho el líder valenciano. Así afirman y lo confirman fuentes populares. Escuchamos a Jorge Azcón, presidente de Aragón. Me gustaría, señor Azcón, que hiciera una condena, acabo, señora presidenta, un segundo, que hiciera una condena expresa a la inmigración ilegal y que diga que, más allá de otros argumentos, el problema es que no se puede mantener a personas que han venido de manera irregular. Señor Nolasco, usted me pide que yo haga una condena expresa de la inmigración ilegal. Condena expresa. Antes, ahora y en el futuro. Las posiciones políticas que nosotros hemos defendido y que defendemos son evidentes. Yo tengo voluntad de llegar a un acuerdo para que tengamos presupuesto y estoy convencido de que ustedes también la tienen. Los tira y afloja entre Partido Popular y Vox no solamente se dan en Murcia o en Aragón, también en Castilla y León. El presidente Alfonso Fernández Mañueco despreció esta semana la propuesta de presupuestos planteada por Vox, haciendo una bola de papel con ella durante el debate sobre el estado de la comunidad que se desarrolló el miércoles en las Cortes de Castilla y León. Durante su intervención, el portavoz de Vox en la Cámara, David Hierro, dejó sobre el atril un papel con las condiciones que Mañueco debería aceptar para contar con el voto de los de Abascal en los presupuestos de esta comunidad del año 25. Desde Vox han reiterado al PP que negociará las cuentas públicas si este rechaza inmigración ilegal y no acepta a más menores llegados de forma ilegal. Donde ha habido, eso sí, un acercamiento entre ambas formaciones ha sido en Extremadura. Allí sí, allí PP y Vox registraron el jueves la propuesta de ley de Concordia de Extremadura que va a derogar la ley de memoria histórica regional que suscriben ambas formaciones de forma conjunta y que parte de la reconciliación que supuso en la transición española. Bueno, pues veremos en qué termina estas negociaciones entre Partido Popular y Vox. Lo cierto es que la Comunidad Valenciana, la Generalidad que preside Carlos Mazón, ha llegado a un acuerdo para aprobar esos presupuestos, esas cuentas públicas en la Comunidad Valenciana, con el apoyo de Vox. Y eso es bienvenido. Partido Popular y Vox tienen que alcanzar acuerdos, tienen que dialogar, tienen que negociar. Son socios naturales, son socios necesarios. Por lo tanto, todo enfrentamiento entre Partido Popular y Vox única y exclusivamente beneficia al uno, al number one, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos donde Partido Popular y Vox tengan números suficientes, diputados y concejales suficientes para poder gobernar y llegar a acuerdos, bienvenido sea el acuerdo. Lo trágico y lo lamentable es que incidan en las diferencias en lugar de buscar los puntos en común, las coincidencias, que son muchas y son muy importantes, sobre todo a la hora de aprobar presupuestos. ¿Qué es lo que está pidiendo Vox a los gobiernos autonómicos del Partido Popular? Fundamentalmente dos cosas. Discurso duro contra la inmigración ilegal y acabar de una santa vez con las nefastas políticas climáticas que están arruinando al campo, que están arruinando a la ganadería, que están arruinando a la industria y nos están arruinando a todos nosotros, encareciendo el precio de la energía. Es decir, fuera Pacto Verde Europeo y dureza contra la inmigración ilegal. Y a mí me parece muy bien estos dos requisitos, estas dos exigencias por parte de Vox, que el Partido Popular no entiendo por qué no acepta sin ambajes. Porque creo que coincide plenamente
con la voluntad también de sus propios electores, de sus propios votantes. Las políticas climáticas son un desastre sin paliativos. Y la inmigración ilegal que está fomentando el presidente del gobierno, exactamente igual. Cosa diferente es esto de negarse a acoger menas, porque según la ley, las comunidades autónomas no pueden negarse a acoger menas. Si así se establece en una ley, tendrán que acogerlos. Pero, en todo caso, habrá que incidir en el rechazo absoluto de las políticas migratorias nefastas, lamentables, negativas, que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Y puestos a repartir, pues una vez que lleguen a las comunidades autónomas, como comentábamos la semana pasada, pues que se los deriven a los ayuntamientos socialistas. ¿No quieren menas? Pues ala, 2 tazas. Y vamos con más asuntos respecto al gobierno, en este caso a Sumar. Empieza ya a dibujar la formación, su mapa electoral, y lo hace centrándose en unos territorios muy concretos. Aunque en la coalición de Yolanda Díaz aseguran que el gobierno va a aguantar hasta 2027, lo cierto es que el descalabro electoral ha activado una confrontación interna para la definición de las próximas listas. Díaz será la candidata, pero en su cuartel general creen que hay que racionalizar los esfuerzos. Esto significa presentar candidaturas solamente en un puñado de provincias. Con seguridad va a ser en Madrid y Barcelona, probablemente en Andalucía y Valencia, para que los demás territorios, sus simpatizantes, apoyen al Partido Socialista, un planteamiento que ha sido ya pactado con los socialistas. Por cierto, ayer sábado, Sumar eligió durante su asamblea estatal a la secretaria de organización Lara Hernández y al diputado Carlos Martín como los nuevos líderes del partido, al respaldar con un 93% la lista que ambos encabezan y de la que forma parte la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz será la número 3 del partido. Finalmente esta lista ha sido la única sometida a votación en la asamblea, que se celebró, como decimos, ayer en la localidad madrileña de Rivas Vacia, Madrid. Y, por cierto, un detalle, hablamos también de Más Madrid, un detalle más que ha sucedido esta semana. Loreto Arenillas entregó este miércoles su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, después de que Más Madrid haya reconocido en un comunicado que no encubrió los presuntos comportamientos de Íñigo Errejón que derivaron en su abrupta salida de la política el pasado mes de octubre por ese escándalo con la actriz Elisa Muliá. Arenillas se mantenía en silencio y alejada del foco mediático y político, mientras la vertiente judicial del caso cogía peso con la denuncia de Muliá. En estos meses de silencio, Arenillas había justificado su ausencia en la Asamblea a través de una baja médica. Y lo comentábamos al principio del programa, Manuel, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado la condena de 4 años y medio de cárcel impuesta al futbolista Dani Alves por la supuesta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Fue en la madrugada del 30 de diciembre de 2022 los hechos. Los magistrados, 3 mujeres y un hombre, que absuelven al exjugador brasileño del Barça de todos los cargos, dicen que el testimonio de la denunciante es inconsistente. Además, reprochan a la Audiencia Provincial barcelonesa que llegara a un fallo condenatorio contra el imputado cuando buena parte del relato de la joven, dicen literalmente, se demostró que no era fiable. La justicia catalana anula así a todos los efectos la sentencia de la audiencia que ratificó en febrero del año 2024. Alves estuvo en prisión provisional desde el 20 de enero del 23, tras regresar de México y entregarse a la jueza de instrucción hasta 2024, hasta el 25 de marzo. Un año, más de un año, en prisión. Cuando fue puesto en libertad estuvo 430 días en la cárcel y una vez que pagó la fianza de 1 millón de euros pudo salir. Vamos a escuchar a los abogados de ambas partes. Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, ha mostrado su satisfacción ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estamos muy felices. Es inocente, se ha demostrado y la justicia ha hablado. No he podido leer la sentencia entera, pero estamos muy felices, muy emocionados. Por su parte, Esther García, la abogada de la mujer que denunció a Alves por presunta violación, ha anunciado que van a recurrir esta absolución del futbolista. Jurídicamente hay que recurrir la sentencia, evidentemente, pero vamos a tener en cuenta el hecho de que nuestra clienta se pueda sostener en el tiempo, dado pues la forma traumática en la que se ha tomado evidentemente la decisión que hemos conocido hoy. La situación puede acabar en el Tribunal Supremo. Tendrá que establecer el Alto Tribunal doctrinas sobre la credibilidad y fiabilidad de la víctima o sobre la presunción de inocencia del acusado.
Esta semana también ha sido protagonista la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Por un lado, Gómez ha presentado esta semana un recurso en contra de la decisión del juez que la investiga por corrupción de agotar las vías para indagar en el rescate de Air Europa, de la compañía aérea aprobado por el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. La investigada, por medio de su abogado, denuncia una inquisición general en el caso y califica de asombrosa e incomprensible la interpretación que hace el magistrado de los autos de la Audiencia Provincial de Madrid, que a juicio de esta parte impedía al juez investigar el rescate de la empresa. Por otro lado, también hemos conocido que, además de utilizar los jardines de Moncloa para promocionar su negocio de transformación social competitiva, como ya contamos aquí en La Trinchera de Llamas, con un vídeo que ella misma publicó, la esposa de Pedro Sánchez aprovechó su participación en la Cumbre Mundial de la Ceguera para explicar ante distintas empresas privadas su gran ámbito profesional. No dudó en hacerlo, en esta ocasión desde los despachos de Moncloa, desde un despacho presidencial, es decir, en dependencias oficiales y destinadas al trabajo del gobierno de su marido. Esto es por hablar un poco, para acceder a concursos públicos, pues van a tener que estar desarrollando proyectos, por ejemplo, de inclusión. Es decir, la inclusión de las personas con discapacidad va a ser un elemento muy principal y muy decisorio para poder acceder a determinados concursos públicos, para poder acceder a determinados fondos Next. Es decir, que ahora mismo hay muchos parámetros que hacen que las empresas tengan que orientarse a generar ese impacto social. Y vamos ya con el escándalo de la Real Federación Española de Fútbol. Tal y como ha adelantado esta semana el diario El Mundo, la federación manipuló las puntuaciones de las sedes del Mundial del año 2030 para dejar fuera a Vigo y para meter a San Sebastián. Un escándalo que ni muchísimo menos ha pasado desapercibido y ha generado, Adrián Pajares, buenos días, mucha polémica, ¿no? Buenos días. El fútbol español se ha visto sacudido por las últimas revelaciones que ha publicado El Mundo sobre presuntas irregularidades en la selección de sedes para el Mundial de 2030. Según la investigación, la federación habría manipulado las puntuaciones para favorecer el estadio de Anoeta en San Sebastián en detrimento de Balaídos en Vigo, que inicialmente estaba bien posicionado pero terminó quedando fuera. La polémica ha provocado la destitución de María Tato, directora del comité organizador del Mundial, con la federación justificando la decisión en la necesidad de criterios objetivos. María Tato, por su parte, ha negado cualquier manipulación, asegurando que las decisiones se basaron en aspectos técnicos y financieros. El estadio Anoeta y otros en el Español. Son estadios que, si los conocéis, están preparados. Entonces, tú no puedes penalizar esos dos estadios. Y nosotros en nuestra primera valoración les penalizábamos a los dos, pero por un error de criterio. Tan sencillo como eso, no hay más, no hay ninguna manipulación. No, vamos a ver, yo he puesto mi puesto a disposición del presidente y en las negociaciones hemos llegado al cese, pero yo ya lo he comentado previamente. Yo he decidido apartarme básicamente porque no soy capaz de estar en este foco, no estoy acostumbrada a aguantar la presión. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reaccionado con contundencia, iniciando acciones legales para esclarecer si hubo alguna irregularidad en la exclusión de Balaídos. Mientras tanto, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha insistido en que Vigo tenía que estar en este Mundial de 2030. Y este escándalo ha generado una ola de preguntas sin respuesta y ha puesto en entredicho la transparencia del proceso de selección de las sedes para el Mundial de 2030. Bueno, pues llegamos al apartado, a la sección de análisis siempre certero, correcto, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Estaba aquí alucinando con la que aprovecha hasta la cumbre de la ceguera, porque por lo visto ve más lejos que nadie. Dios bendito. Bueno, Carlos, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Creo que los tiros van por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Bueno, de la barbaridad que está cometiéndose en estos momentos por un binomio formado efectivamente entre Pedro Sánchez y Cándido Conde Pumpido. Es inexplicable el uno sin el otro, porque Pedro Sánchez cabalga a lomos de una destrucción constitucional y para eso necesita una persona, que es el presidente del Tribunal Constitucional, para que esté diciendo que es correcto lo que está haciendo, cuando un repaso a su mandato, que es lo que vamos a hacer muy rápido, se convierte en todo un listado de aberraciones contra la Constitución española, que es en lo que ha convertido su mandato Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es que puntualmente invada, pisotee o escupa en la Constitución. No. Igual que su mandato está basado en la mentira, su mandato está basado en la demolición constitucional. Por eso tiene el respaldo de los proetarras, por eso tiene el respaldo de los separatistas. Porque la Constitución española
es la cumbre máxima de plasmación de la unidad de España y lo que buscan ellos es la destrucción de la unidad de España, que necesitan romper el esquema constitucional legal que garantiza esa unidad de España. Por eso se han unido. Pero vamos con un repaso rápido. El primero lo habéis estado mencionando, es el tema de la violación de la obligación, artículo 134, de presentación de los presupuestos. El artículo en cuestión pone un deberá presentarlo antes de los 3 meses finales del ejercicio en curso de los últimos presupuestos. Es decir, antes de terminar septiembre, los presupuestos tienen obligación de haberse presentado. Punto final. Estas explicaciones esotéricas que estamos escuchando de si lo veo bien, ya los presento, y si no, para el siguiente. Pero ¿qué planteamiento constitucional es ese? Ese es el primero, pero sigamos. La ley de amnistía, ¿qué es? Una violación constitucional absoluta. Es cargarse la igualdad ante la ley, es cargarse obviamente el principio de independencia judicial, las sentencias no valen para nada porque luego yo las pisoteo, es obviamente anular toda la capacidad de aplicación del Código Penal, es eliminar en sí mismo el principio de justicia. El uso del Tribunal Constitucional para borrar condenas de los ERE, que ha sido exactamente lo mismo, es la violación íntegra del orden jurisdiccional. Nuestra Constitución plasma clarísimamente que la cabeza del orden jurisdiccional, el único, tú lo explicabas ayer, Manuel, que puede interpretar la prueba, practicar la prueba, es el Tribunal Supremo como instancia máxima. No es órgano, el Tribunal Constitucional no forma parte del orden constitucional. No es verdad, no es un tribunal como tal, es un órgano político. El traspaso de cercanías, ¿qué es? El traspaso de cercanías es la violación de la integridad del patrimonio del Estado. No se podía hacer el traspaso de cercanías a Cataluña. ¿Se ha hecho por qué? Porque viola la Constitución. Vámonos, por ejemplo, al tema pandemia, al tema COVID. Tuvimos 2. El estado de alarma fue declarado directamente inconstitucional, porque para poder meter y encerrar a la gente en su casa necesitaba un rango máximo, que no lo hizo. ¿Por qué? Porque el estado de alarma lo determinaba inicialmente el gobierno, mientras que en los otros 2 estados de emergencia, en el de excepción y en el de sitio, tienes que pasarlo, que tendría que haber correspondido evidentemente el de excepción, tienes que pasarlo con iniciativa del Parlamento. Es decir, primero tienes que llegar a un acuerdo, se tramitan las restricciones de derechos a través del Parlamento, no vía gobierno, y es aprobado en el Parlamento. No habría comandado la acción Pedro Sánchez, la habría comandado el Parlamento y, como él dice, él va a gobernar sin el consenso del Legislativo. Y el cese de Pérez de los Cobos. El Tribunal Constitucional también tuvo que intervenir. Pérez de los Cobos se negó a hacer una instrucción intermediada e infiltrada por Fernando Grande Marlaska y fue destituido por ello. Y estaban investigando efectivamente el 8M y qué había ocurrido con ese infectódromo. Venga, sigamos con más violaciones clarísimas de la Constitución. El traspaso de fronteras e inmigración a Cataluña. Es una violación abierta de las competencias exclusivas del Estado del 149. Le da olímpicamente lo mismo. El cuponazo catalán, ¿qué es? La ruptura del sistema de solidaridad plasmado en la Constitución. La imposición de cargos absolutísimamente y objetivamente contrarios a la necesaria independencia de esas instituciones. Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, Cándido Conde Pumpido, Francina Armengol, por supuesto. La presidencia del Parlamento no puede ser parcial, tiene que ser imparcial. ¿Por qué los impone? Va en contra de la institucionalidad de todos esos cargos, va en contra de la independencia que exige la Constitución. ¿Le importa algo? Le importa un soberano comino porque cabalga a lomos precisamente de esa eliminación de los principios constitucionales. La inacción frente a homenajes de etarras, ¿qué son? Es la arbitrariedad del uso de las administraciones y del uso de las instituciones. No solamente es que sea contrario a la Constitución española, es que también es contrario al propio Estado de la Unión, artículo 2. Le da olímpicamente lo mismo. Los ataques a la libertad empresarial. Pretendió robar los beneficios de las empresas, tuvo que dar marcha atrás, ahora lo está orquestando a través de impuestos, pero tuvo que dar marcha atrás porque era una violación constitucional obvia. Los beneficios obtenidos por las empresas, eléctricas, banca, etcétera, son beneficios obtenidos por las empresas. Se acabó. Y la entrada en empresas privadas que está comandando va en contra del principio de subsidiariedad que plasma la Constitución de lo público con respecto a la empresa privada. El ataque a la prensa, ¿qué es? La violación de la libertad de prensa. Las coacciones a los jueces, ¿qué son? La violación de la separación de poderes. Y en sí mismo podríamos resumir lo que es la ruptura de todo el espíritu constitucional y de la transición. Eso es el mandato de Pedro Sánchez. El que se crea que Pedro Sánchez recurre a violaciones constitucionales para conseguir sus fines se equivoca. El fin en sí mismo de Pedro Sánchez es la violación constitucional. Por eso, repito, tiene el acuerdo de proetarras y separatistas. Para todos ellos, el fin máximo es la eliminación constitucional. Y tú lo has dicho muy bien, Manuel. ¿Quién es el que le está permitiendo hacer esa violación y ese pisoteo constitucional? Cándido Conde Pumpido, la persona que por mandato, también constitucional, tiene la obligación de ser el garante de los derechos y libertades constitucionales. Y es el primero que los está violando. Totalmente, Carlos. El listado continúa, el Estado sigue creciendo, es un golpe de Estado desde dentro del Estado y como con la complicidad fundamental, necesaria, imprescindible del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
Como siempre, Carlos, un auténtico placer. Mil gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, ahora nos vamos a ir al tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación. Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario. Una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación de El Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesculturahistórica.es. Llame ya al 91 316 22 42. La Trinchera de Llamas. Es Radio.